Estamos hablando teorías conspirativas más conocidas, De pero de acuerdo a... al ChatGPT. ¿Por qué? Porque uno, por memoria, recuerda uno, pero Claro. dijimos ya, pero ¿cómo estará ahora con la inteligencia artificial? ¿Qué es lo que dice? Bueno. Atento, que después vamos a hacer preguntas y que no Sí. sabe se va de... Ojo. Sí. Le ponemos nota. Vamos a comenzar por el área Te voy a cortar el 51. moñito si no Ya. sabes la respuesta. Donde dicen que después de lo que pasó en Roswell, etcétera, Estados Unidos tiene naves, ovnis o funny, le dice Felipe, pero no queremos No, usar no, le esa digo palabra. yo, así le dice la comunidad pero científica. no nos gusta. Entonces, que tienen ovnis, e incluso, me acuerdo cuando decían que habían recuperado cuerpos de extraterrestres. Sí, ¿Se acuerdan que hubo un programa sí. bien Chantelli? Y había, que Creo que habían era hecho hasta informe una especial. autopsia. ¿Se acuerdan? Sí. A eso voy, porque era una autopsia que creo que fue en TVN en los Como con 90. los ojitos bien grandes, era como de tabique ancho. El... Sí. Ahora, Claudia, te digo, mito, el mito crece porque además lo ocupan en contenido de películas. Entonces lo meten como si fuera una realidad. Y lo es, existe el sitio. De hecho, Sí, pues existe. satelitalmente Obvio. hoy día... Pero un tema militar y que es difícil llegar. Porque está pero, todo en secretismo. pero hay mucho secretismo ¿Y y cómo hay, es secretismo? hay varias historias de como Claro. gente que desaparece, que va a un restaurante cerca, donde tuvo el área 51 y que se dio cuenta que en realidad era una fachada O porque que te estaban están- espiando. Claro, y empiezan como a espiar y esa persona Claro. desaparece y nunca más se supo de ella. Sí. Y se ven movimientos extraños, seres extraterrestres, naves espaciales Ahora, la pregunta- no digamos, sí. humanas. La pregunta que me hago yo, para que un mito crezca o se genere una leyenda, o en este caso estas teorías conspirativas, bla, 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 tiene que haber alguna cosa poca Por supuesto, pues. que va De qué creciendo, agarrarse. se nutre después del mito urbano y, digamos, la gente que empieza a agregarle asuntos y ya sabemos cómo funciona. Sí. El boca a Acuérdate boca, lo ¿no? del año pasado, cuando un exfuncionario de la Fuerza Aérea Ah. norteamericana presentó su Pruebas. testimonio señalando que... Esto no era falso. Ahora, no presentó ninguna prueba, pero dio un testimonio, digamos, respecto a que efectivamente en el Área 51 existían, digamos, ocupó un concepto algo así como restos no humanos Claro. Sí. o qué sé yo, fuselajes de naves no terrícolas. Y ahí se vuelve a hablar del asunto. Pero por supuesto. Es que Y además- ahí más gente se entera. Y mucha gente dice, por eso es que los gobiernos, Claro, lo sobre están todo las ocultando. grandes potencias, lo ocultan, Pero es porque que si es además que yo el creo público que- lo sabe. Pasa que existen también porque es entretenido creerlo. Por O sea, supuesto. es mucho más entretenido pensar, al menos para mí, que igual me gustan esos temas, por eso me encanta tu sección, es la mejor de la televisión chilena, Fenómenos Paranormales. No es mía, es de todo un equipo acá. Sí, es mucho más entretenido pensar que en el Área 51, más que solamente un tema militar, etcétera, Claro. existe algo respecto a la vida extraterrestre. Entonces, pero uno, por eso- es como cuando dicen la magia está en creer, medio navideño. Sí, claro. Bueno, como que a uno le gusta Sí, es que creer yo estoy- que puede yo- ser yo- verdad. Hay un principio que Yo- dice ¿qué? algo así como, no dejes que la verdad estropee una buena historia. Claro. Ya, pero por eso te decía yo que además películas de Hollywood tipo El Día de la Independencia y otras que hablan de invasión extraterrestre Y que te, como que te lo- cuadra, que lo ¿no? alimentan. que hacen alusión, decían, Lógico. siempre Claro. sospeché, lo habían negado y aquí está. Entonces, Y una como que película, pero bueno. siguen alimentando el mito. Vamos con la siguiente también que tiene que ver con un asunto que, a ver, efectivamente... Estaba en la hablando del año 1969. Sí, Sí. pero en esa época y en ese año en particular, Stanley Kubrick además hace 2001 Odisea del Espacio. Correcto. Entonces señor. ya tenía un nivel de poder hacer en Hollywood películas de gran realismo sobre temas Tenía la escenografía. espacial. Claro, entonces de ahí salió, incluso habla las teorías que se han ido agregando en el último tiempo, cuando falleció Stanley Kubrick, habría dicho que efectivamente había sido contratado por el gobierno estadounidense, Exacto. aprovechando este expertise que tenía ya para crear ambientes espaciales. Para mostrarle al mundo que Estados Unidos Claro, había sido recordemos capaz que, de llegar a la claro, luna. porque los rusos habían puesto ya un perro en el espacio, habían tirado un satélite del espacio, habían tirado al primer hombre que Los orbitó la cosmonautas. Tierra, claro, que era Yuri Gagarin. Entonces los gringos estaban llegando muy tarde en la carrera espacial. Entonces el imperativo de llegar a la luna. Algunos dicen, pero ¿cómo transmitieron desde allá? Man? Claro. Y, O sea, y la- se van en la tecnológica, ¿cómo en directo? además? ¿Por qué no O sea, en la flameaba? tecnológica, pero en la física también, porque muestran una bandera que flameaba en un lugar donde decían no hay viento, no hay una brisa como No hay para que se atmósfera. pueda ver así, no hay atmósfera. Después dijeron no, porque fue justo el movimiento que hicieron cuando la instalaron que quedó así. Bueno, Claro. Se han raro. analizado las Por otro sombras. lado, el módulo también que Sombra. se posa, dicen, se posa en una superficie demasiado plana, no levanta polvo. El cielo, que Y no- porque tendría que haber polvo. Después dicen que la huella estaba demasiado marcada, que eso solo podría haber pasado si que hubiese sido una superficie húmeda. Entonces dijeron, obviamente que está súper plantada. Y decían, no, porque así es el polvo Por un tema de lunar. gravedad, porque los Es que tipos sí, se movían porque andaban así saltando. Entonces, claro, si no es tanto el peso, dejan la huella demasiado. Claro. Ahora, Y está la foto también.
Porque Sí, tenemos a hay los muchas dos en la fotos, claro. a los dos en la Bueno, foto y ahí está dicen Stanley Kubrick. quién le sacó la foto. Bueno, se supone que tenían una cosa puesta en el pecho para que le sacara la foto tipo selfie. Sin embargo, obvio que esto puede tener muchas especulaciones respecto a que pudiese haber sido un montaje. Yo he visto varios documentales y ninguno es concluyente, o sea, ninguno te va a decir si sí o si no. Y queda como un secreto de Estado, porque Claro. en el fondo es... Ahora, Armstrong le dijo, no, estuvimos ahí, pero Aldrin también daba como a entender de que podría ser, ¿cachai? Entonces Claro, tampoco... un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad. Claro, pero ahí está, esa es la figura de Stanley Kubrick que habría sido, como te digo, contratado por el gobierno estadounidense, Tú sabes que- cumplimiento de un estricto hermetismo y secreto de que no se podía divulgar esta situación. Por un tema satelital, Radio El Conquistador, en la cual yo trabajo, primera radio FM de Chile del ¿Ya? año 1962, transmitió completo la comunicación que hubo desde Cabo Cañaveral, no fue, desde Houston. ¿Y tú ya estabas ahí trabajando ahí? Con la comunicación de los astronautas. De más, Y eso fue por un tema de la ubicación del satélite que captó justamente esa comunicación. Otro tema también tiene que ver con estas teorías conspirativas, los Illuminati, que dicen, ¿qué crees están hablando? Y el Tiene que nuevo ver- orden mundial. Claro, tiene que ver con ciertas figuras más que aparecen en los billetes, en fin, esta Sí, teoría ¿De dónde habla de nacen? una sociedad secreta, fíjate, los Illuminati que estarían manipulando eventos globales para poder establecer este nuevo orden mundial y controlar el mundo. Hoy día podríamos decir que se llama Black Rock, y estamos. Lo que pasa es que los Illuminati igual, fuera de broma, en rigor existen. Sí, pero Y es como decir existen- masones. Claro, pero La logia existen, masónica. existe, por ejemplo, en Chile, yo sé que hay algunos políticos, sobre todo de la época desde el retorno a la democracia, que no les guste que uno los diga, pero yo lo digo igual, el denominado Partido del Orden, que tiene que ver un poco con el nuevo orden Sí, mundial, que pues. son dirigentes, personajes que van más allá de la trascendencia de un partido político en específico, Claro. sino que son personas que representan a ciertos sectores. Tienen gran poder económico y por ende se hacen del poder político. Exactamente. Para influir y favorecerse Correcto, en su señor. iniciativa de querer dominar el mundo. Ya, pero ¿de dónde? A ver, parte en la Ilustración, estamos hablando de 1770 Sí. y algo, una sociedad bávara, anti-iglesia, o sea, que iban contra como el canon, muy intelectuales. Y cómo desde ahí, que como ustedes dicen puede ser cualquier grupo influyente, se transforma en una teoría conspirativa de dominación mundial. Tipo secta. Claro, Tipo- y que básicamente el poder no lo manejan los estados como uno los ve físicamente, Estados Unidos, China, qué sé yo, India, Rusia, las grandes potencias, sino que hay un grupo, El poder en la sombra. el poder en la sombra. Porque, y eso es cierto, el poder real no se ve No. y no te dejas ver. Una vez que están los focos encima tuyo, deja de tener poder. Si no, pregúntale a Luis Hermosilla. digamos. Ójale. Vamos con la siguiente también teoría conspirativa que esta tiene un poquito más de asidero porque Claro. fíjense, más allá de las películas notables que se han hecho, incluyendo la que hizo Oliver Stone, que creo que es la que protagoniza a Kevin Costner Costner. como el fiscal que está investigando, el atentado a Kennedy. 1963. Claro, porque aquí atraparon muy rápido a Lee Harvey Oswald, que andaba con un fusil penca y que le pegó 2 tiros, uno en el cuello y después otro le reventó la cabeza. Un tipo que no tenía precisamente una mayor preparación. Es todo un tema raro porque además, ¿por qué? Es lo que la pregunta que hacen la pregunta en JFK la película. ¿Por qué y para qué? Porque El para qué que es haya un clave. crimen tiene que haber un móvil, una cosa que la justifique. Sí. ¿Qué es lo que, quiénes estaban detrás? ¿Quiénes podrían haber querido que ¿Y para Kennedy qué? desaparezca? El para Claro. qué es más incluso importante que el por qué. Claro, y entonces se especula que estuvo la CIA, se Correcto. especula que había estado detrás la mafia, Así es. que habría estado el conglomerado industrial bélico, porque Kennedy no quería ir a la guerra Ir a de Vietnam, Vietnam. una vez que lo matan. De hecho, que lo matan. y Lyndon su- Johnson inmediatamente va a la inmediatamente guerra. manda tropas. Entonces, todos quizás tenían algo, porque su hermano, que era fiscal, estaba investigando los grupos de mafia. Entonces también pensaban que una manera, y de hecho al hermano también terminaron, a Bobby lo Bob- terminaron matando Bob poco Kennedy, tiempo después en un sí, hotel. Entonces, era una cosa muy extraña, más allá de la teoría que se plantea, es que ¿quién realmente quería sacar del camino a Kennedy, que era un presidente además muy carismático, muy joven, muy querido, Joven, demócrata y católico. católico, con una mujer también muy carismática como Jackie Kennedy? Entonces, Con mucho glamour. Yo Claro. creo que tiene mucho sentido todo lo que ustedes están diciendo, pero se me caen algunos argumentos respecto a, pero cómo este tipo haber actuado solo, no tenía cuál era su motivación real después de lo que vimos con Donald Trump en el rally, por ejemplo.
donde un sujeto que no era un mayor activista contra el Partido Republicano ni contra Donald Trump, casi lo mata de manera súper fácil. También, Pero hay un matiz, Súper pues, Claudia. fácil. Pero ahí está el matiz, tú mismo lo dijiste. Supongamos que casi lo mata, porque de hecho no lo mató. No, pero... o Por sea, eso, pero la teoría conspirativa también de Trump está corriendo. es, oye, pero ¿le disparaste para herirle la oreja o le disparaste para matarlo? El caso de Kennedy es muy distinto porque finalmente lograste asesinar al presidente de Y lo Estados que Unidos aumenta- y con toda la carga que decía el pollo. Por eso creo yo, uno puede creer o no creer, Pero además- pero cuando existen esa serie de antecedentes respecto a lo incómodo del personaje, que es un poco lo que pasó con Juan Pablo I. Sí. El papa anterior a Juan Pablo II, Carlos Wojtyla. Entonces, había una incomodidad del poder, en ese caso del Vaticano, en este otro caso del poder Hay que agregar, armamentista, pero hay que agregar otro de la elemento, mafia. Felipe, que aumentó el mito y la curiosidad, porque en el fondo, ¿qué hace este tipo, Lee Harvey Oswald, cuando están charlando? Recién tenido unos días Lo después, matan, po. aparece Jack Ruby y le pega unos balazos así como si nada, y entonces, Claro, listo, se acabó. ahí quedó la A mí cosa. me pasa al No revés. se puede investigar quién lo mandó, si actuó realmente solo, se cortó el hilo. Bien rara la gestión que Es hicieron. raro. entonces. es A mí todo lo que raro. me llama la atención es que no haya más magnicidios de los que hay siendo tan fácil matar a un presidente. Con los expuestos que están, sobre todo en tiempos de campaña. Bueno, y habiendo sí. tanta gente loca y psicópata dando Bueno, vueltas. qué Y verdad. sobre Ese todo es con el poder de fuego que existe. Fácil. Vamos Por a eso otro. es que vamos- es donde están los poderes cruzados. La Sí. pregunta es realmente fácil o se deja que puedan disparar? Claro, o se genera el ambiente para que esto se produzca y después se extinga en esos callejones sin Han ido salida. desclasificando cada vez más antecedentes y documentos de la CIA sobre el asesinato de John Kennedy y se supone que próximamente, no sé Era- si el próximo año... No, era como el 2050. Ah, bueno, perdón. Y Por queda todavía- un tema de seguridad nacional no convenía pero que el pueblo yo creo que norteamericano antes, supiera la ¿no? verdad. Yo Dijeron. creo que es No, antes. Donald Bueno. Trump dijo que él iba a desclasificar eso y también lo que pasó en el 11 de septiembre del 2001 con las Torres Gemelas. También Claro. dijo, esto lo vamos a tener que aclarar en algún minuto. Esto es más raro que lagarto con plumas. Sí, porque yo sé que en tú el crees fondo, profundamente en esta teoría conspirativa. Yo no, porque, a ver, yo entiendo cómo funciona el mundo y la política y Estados Unidos en particular, que puede ser bien turbio, pero, o sea, esto les pegó en el corazón más profundo a los norteamericanos y me cuesta creer que lo hicieron ellos mismos a propósito. yo estoy convencido, tomando en cuenta cómo ellos buscan siempre alguna unión de su país, de la ciudadanía en torno a un propósito. Claro. Y ellos necesitan justificar. Tener un enemigo común. Esto también pasó con Pearl Harbor, que ellos decían dejar los peores barcos así para que los atacaran los japoneses y tener una respuesta también con autoría moral para poder vengarse y desquitarse. Acá pasó algo similar en el sentido que es muy raro que haya aparecido con todo lo que fue el impacto y un pasaporte de uno de los terroristas entre medio de los escombros, bien raro. Como plantado Lo a la otro, evidencia. Claro, porque además lo que plantean, ¿por qué cayeron? Nadie hace un atentado de esa envergadura con el pasaporte. Y además, tiene espérate, sentido. es todo Está raro hablando que como además Rugrats. lo que siempre se ha hablado, y hay documentales bien rigurosos, donde se entrevistan a ingenieros, calculistas y todo, dicen, esto no se inclinó y cayó la torre, sino que... No, pues se fundió el parec- acero. Por eso parecía, claro, pero el acero no se funde Sí. a ese con esa temperatura. Entonces hablan de que, las teorías competitivas hablan de que incluso se pueden ver estallidos, ¿verdad?, de una demolición programada. Por otro lado, Y que, por lo el tanto, no propietario caen- del edificio no caen había por los aviones. Pero había igual, contratado obvio que un seguros. edificio donde hay gas y hay cosas que pueden Ya, ir pero estallando ¿cómo con el... cae el edificio al lado, el 7? Sí, pues ese No ese tiene nada que cómo. ver en el conglomerado de edificios que había ahí. Había uno que no le cayó nada, ni una piedra, y también cayó. Lo que pasa el en el edificio- Pentágono. Hay una serie Al de- Pentágono nunca le hay una encontraron ni serie de siquiera una situaciones. turbina, que dicen que es lo más difícil de destruir en un accidente de aviación. Siempre queda una turbina loca por ahí. Y Porque además que no, el Pentágono nunca se vio. igual además sirve que varios medios de comunicación, sobre todo canales de televisión, acordaron, digamos, hay ciertas cosas no mostrarlas, de personas atrapadas, personas fallecidas, personas que se lanzaron, pero ya era incipiente en aquel entonces las grabaciones caseras, Pero además, donde tú ves las, digamos, los Las reales. Entonces, comunicaciones. la pregunta es, ¿efectivamente los canales de televisión hicieron eso para proteger a las víctimas? Y eso también te va Sí, generando cierto la suspicacia, por lo- rumorología. Hay uno Algo que hay teorías conspirativas. A ver, yo no soy conspiranoica en general, no soy fanática ni veo esos videos, pero hay cosas en las que creo y otras que me parecen una barbaridad absoluta ¿Cómo y cuál? que van en la línea de ciertos pensamientos que tienen políticos como por ejemplo Donald Trump, Bolsonaro y que tienen que ver con la crisis climática.
Claro. La niegan totalmente. Porque se cree que hay un programa de investigación que se llama HARP, que está ubicado en Alaska y que es capaz de controlar el clima por parte del gobierno de Estados Unidos y causar los desastres naturales. ¿Cómo? Uno dice difícil, pero se podría fabricar tormentas o sequías en cualquier parte del mundo a través de la experimentación de la ionosfera, pero no tiene ninguna base científica esto, por supuesto. Claro. Claramente hay una cosa que es esta, que es que básicamente estos fenómenos son provocados por el hombre y otra es desconocerlos, desconocer lo que está pasando, que es evidente para todos. O sea, ayer jueves el Observatorio Climático de la Unión Europea decretó que este mes de julio ha sido el más cálido en la historia de la humanidad y el año 2024 en su totalidad se encamina para ser el año más caluroso también, lo cual nos trae a todos consecuencias desde económicas, bueno, ¿Te has fijado que geográficas, demográficas? los últimos años se va batiendo el récord, así Sí, como todos los el años. julio del 2024? El año pasado pues, era el también fue julio el del año pasado. 2023. Ahora, y el más escúchame, lluvioso en lo que algunas pasa es que partes, yo el creo más que caluroso en otras. Todas estas conversaciones que pueden ser súper entretenidas, lamentablemente caen de repente en los fanatismos, ¿no? Sí. Entonces, querís Como dar un tierraplanista, po. Claro, querís dar un argumento y no te lo escuchan porque en el fondo estoy cerrado con esta idea que yo ya quiero creer en esto y no me convencen. Y esos dogmatismos, esos dogmas son los que impiden llegar a un entendimiento. Y hay mucha Porque hay información gente que, disponible que tú llevas esa agua ese agua a tu molino, lo llevas, entonces Correcto. te puedes respaldar con mucha información que anda dando Claro. vuelta, pero no necesariamente fidedigna. y mucho de esto tiene que ver con manipular la opinión pública precisamente para lograr Sí, cierto pues. objetivo de algún grupo, sea Illuminati o... Y es muy fácil además dominar esa opinión porque la gente va consumiendo lo que va alineado con lo que ellos creen o quieren creer. Entonces Claro. también su algoritmo, por ejemplo, finalmente en TikTok o qué sé yo, van siendo puros creadores de contenidos de teorías conspirativas y el pensamiento crítico que tú siempre sostienes y que empujas se va perdiendo un montón. ¿De verdad? La gente se encuentra algo que difiere con lo que ellos piensan, chao, es mentira. Bueno, Sigo la pegado en última lo más mismo. importante de esta fue el tema de las vacunas que decían Sí. que te iban a poner un chip y era una idea de Bill Gates. Algunos dicen que era para enfermar, ¿no? Y algunos con las enfermedades que han surgido ahora, gente joven que realmente tiene ataques cardíacos, dicen esto fue por las vacunas. Muchos buscan en algunos datos la confirmación de lo que ellos temían, que efectivamente las vacunas pueden ser una manera de controlar la población mundial, decían por ahí. Por otro lado, uno puede entender que, por ejemplo, empezando Djokovic, lo trataron No, como Djokovic, a sí. Djokovic lo trataron pésimo, que dijo Sí. no me voy a vacunar, no creo en Antivacuna. eso, es antivacuna, bla, bla, bla. Y el tipo le ha sacado la cresta a todo y está sanito. Y otros que sí se ponen vacunados ya no están con el Ya, mismo pero rendimiento. eso no es Entonces, necesariamente porque haya habido un plan para enfermarnos. Estamos hablando de una vacuna de emergencia en un momento en que se estaba muriendo muchísima gente, en que estábamos encerrados, bastante desesperados, pensando que no iba a morir nunca más nuestro papá o nuestros abuelos, en fin. a mí las vacunas creo que salvaron vidas, pero- y muchos corrimos a vacunarnos apenas ya, tuvimos la pero, primera pero ¿y de oportunidad. dónde salió el virus? Lo que pasa es ¿Se que escapó la- efectivamente de un lo laboratorio que pasa en es que Wuhan, la- como decían en China, o alguien quiso toda esta- generar esta enfermedad Si para tú- vender vacunas y hacer un tremendo negocio que hicieron en el laboratorio? Si tú te fijas, todas estas teorías conspirativas, poco más, poco menos, tiene que ver con la poca credibilidad que tienen los ciudadanos mundiales en las instituciones, farmacéuticas, gobiernos, meteorología. Entonces, la gente tiende a dudar. ¿Por qué? Porque hay una pérdida de confianza. Porque la farmacéutica, ya sabemos lo que ocurre con la farmacéutica respecto a medicamentos que se desarrollan para combatir el cáncer, por ejemplo, u otras enfermedades. Sí. Entonces, todo eso tiene que ver con un negocio y el público, afortunadamente dirán Claro. algunos, lamentablemente dirán otros, cuestiona justamente la verdad revelada, La oficial. la oficial. Claro. Entonces, por eso es que justamente se da espacio para este tipo De reacción media fanática, porque de- si no de fuera por la especulaciones. penicilina, quizá dónde estaríamos. Por supuesto. A eso voy yo, ¿cachai? Pero obvio que sí. La vacuna contra el tétano, en fin, contra...